Este proyecto consiste en el ensamblaje físico de un brazo manipulable y el posterior desarrollo de código en lenguaje ensamblador para la ejecución apropiada de este robot. El objetivo de este proyecto reside en adquirir un conocimiento sobre los procesos de ensamblaje, codificación y programación en lenguaje ensamblador, así como la electrónica requerida para el ensamblaje físico de un brazo manipulador. Para la realización del siguiente proyecto es necesario conocer los siguientes conceptos claves. El lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel para los computadores, microprocesadores y microcontroladores y otros circuitos integrados programables. Implementa una representación simbólica de los códigos de máquina binarios y otras constantes necesarias para programar una arquitectura dada de CPU y construye la representación más directa del código máquina específico para cada arquitectura legible por un programador. Un programa utilitario llamado ensamblador es usado para traducir sentencias del lenguaje ensamblador al código de máquina del computador objetivo. El ensamblador realiza una traducción más o menos isomorfa, es decir, un mapeo de 1 a 1, desde las sentencias mnemónicas a las instrucciones y datos de máquina. Esto está en contraste con otros lenguajes de alto nivel, en los cuales una sola declaración generalmente da lugar a muchas instrucciones de máquina. El lenguaje ensamblador fue usado principalmente en los inicios del desarrollo de software, cuando aún no se contaba con potentes lenguajes de alto nivel y los recursos eran limitados. Sin embargo, actualmente se utiliza con frecuencia en ambientes académicos y de investigación, especialmente cuando se requiere la manipulación directa de hardware, altos rendimientos o un uso de recurso controlado y reducido. Antes de comenzar con el tema de codificaciones del brazo Puma, es necesario saber qué son los servomotores. Son dispositivos electromagnéticos que consisten en un motor eléctrico, un juego de engranes y una tarjeta de control, todo confinado dentro de una carcasa de plástico. Las características principales de estos motores es que la gran mayoría no están hechos para dar rotaciones continuas, ya que principalmente son dispositivos de posicionamiento en un intervalo de operación. En esta ocasión se trata exclusivamente de servomotores para modelismo, excluyendo los servomotores industriales. Los servos disponen de 3 cables, 2 cables de alimentación positivo y negativo y que suministran un voltaje de 4.8 a 6 y un cable de control que indican la posición deseada al circuito de control mediante señales PWM. Las señales PWM utilizadas para controlar los servos están formadas por un pulso positivo cuya duración es proporcional a la posición deseada del servo y que se repiten cada 20 milisegundos. Todos los servos pueden funcionar correctamente en un rango de movimiento de 90 grados, que se corresponden con pulsos PWM comprendidos entre 0.9 y 2.1 milisegundos. Sin embargo, también existen servos que pueden mover un rango extendido de 180 grados y sus pulsos de control varían entre 0.5 y 2.5 milisegundos. Antes de utilizar un servo habrá que comprobar experimentalmente su rango de movimiento para no dañarlo. Los servomotores poseen 3 cables, a diferencia de los motores comunes que solo tienen 2. Estos 3 cables casi siempre tienen los mismos colores, por lo que son fácilmente reconocibles. El rojo es el voltaje positivo, el tierra está representado por el negro o café, y la señal de control está representada por el amarillo, blanco o naranja. Los colores dependerán del fabricante, pero difícilmente nos equivocamos a la hora de reconocer las terminales de un servo. La necesidad de una señal de control para el funcionamiento de este tipo de motores hace que sea imposible utilizarlos sin un circuito de control adecuado. Esto se debe a que para que el circuito de control interno funcione es necesario una señal de control modulada.
El diagrama de bloque del servomotor representa de forma visual el servomotor como un sistema. El circuito electrónico es el encargado de recibir la señal PWM y traducirla en movimiento del motor DC. El eje del motor DC está acoplado a un potenciómetro, el cual permite formar una división de voltaje. El voltaje en la salida del divisor varía en función de la posición del eje del motor DC. Los servomotores de rotación continua desacoplan el potenciómetro del eje del motor. Esto impide que el circuito de control pueda leer la posición del eje, por lo cual provoca un movimiento continuo al no ser capaz de cumplir la condición para que el servo se detenga. Los servomotores de rotación continua normalmente pueden girar en un sentido o en otro y detenerse. Podemos modificar la velocidad de giro, pero no podemos lograr, por ejemplo, que el servomotor se mueva una determinada cantidad de grados y luego se detenga. El modelo del servomotor utilizado es el MG995. Este es el servo más famoso hecho por Taur Pro. El servo MG995 es un servo digital con engranaje de metal y alto torque, utilizado usualmente en aeroplanos, helicópteros y autos de control remoto. Este servo tiene un peso de 55 gramos y opera con un torque de 15 kilogramos por centímetro. La velocidad de reacción es de 53 a 62 repeticiones máximas, operando a una temperatura de menos 30 grados centígrados hasta 60 grados centígrados. Opera con una corriente de 100 mA utilizando un voltaje de 3 a 7.2 voltios. El ángulo de rotación es de aproximadamente 120 grados. Las ventajas de utilizar este modelo de servomotor son la accesibilidad y la fuerza que posee, el alto torque y su engranaje metálico. Por otro lado, los inconvenientes de utilizar este modelo son que cuenta con una zona muerta muy estrecha y le cuesta quedarse quieto. También es muy sensible a las caídas de tensión, aunque sean muy breves. Cuando lo alimentamos con 5 voltios, hay ocasiones que la electrónica interna se reinicia y el motor se mueve solo. Para la realización del brazo Puma necesitamos los siguientes materiales. En este caso, el modelo de robot que utilizamos es el 6DOF Robot Kit del fabricante Hobby Angel. Los servomotores que utilizamos son los Towel Pro MG995, que tienen un voltaje de operación de 4.8 volts a 7.2 volts. Los demás materiales que utilizamos fueron un PIC 16F887, 2 protoboards, 12 botones pulsadores, 12 resistencias de 10 kilo ohms, un cristal de 4 MHz, un capacitor cerámico de 33 picofaradios, una fuente de 5 volts y 25 amperios a 150 watts. Utilizamos alambre del número 16 de diversos colores, pinzas de corte y punta, soldadura, cautín y extractor de soldadura, y un quemador de PIC. El software que utilizamos fue MPLAB X versión 4.25, Proteus para la simulación del circuito, y para grabar el código en el PIC utilizamos el software PIC 600.
Para poder colocar los servos adecuadamente, nos podemos imaginar que este brazo es realmente nuestro brazo. Es decir, si nuestra muñeca hace varios movimientos, cada servo llevará un movimiento. Nuestra mano abre y cierra, entonces ese será el movimiento de la pinza y se colocará un servo. Después nuestra muñeca gira, se colocará otro servo y nuestra muñeca hace también un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Ahí se colocará otro servo. Se colocará en el codo otro movimiento, el de flexionar y estirar, para que el brazo pueda hacer lo mismo. Y en el hombro hacemos dos movimientos, uno circular que gira y otro hacia arriba y hacia abajo. En la realización del diagrama en el software de simulación Proteus 8 Profesional, bueno, como primer paso abrimos la ventana donde se va a diseñar el diagrama, que esto lo hacemos en ISIS, ¿sí? Ya una vez que estamos en el área de trabajo, seleccionamos el modo de componentes. Una vez hecho esto, ya nos aparece un botón donde vamos a seleccionar los dispositivos que vamos a agregar a nuestro diagrama. Bueno, para esta simulación seleccioné un botón. Se seleccionó también capacitor, también se seleccionó el cristal y también seleccionamos el motor PWM servo, además de también el PIC 16F887. Bueno, una vez que ya tenemos estos dispositivos ya en nuestra área, ya empezamos con lo que es el diseño. Primero se colocó el PIC en la parte central del área de diseño. Ya una vez que se colocó el PIC, pues se seleccionó sobre las ejes X para de ese modo tener un diseño pues que esté más o menos bien acomodado.
para que así todos el puerto A y el puerto B quedaran del lado izquierdo y el puerto C y el D del lado derecho. Todo esto fue para que el diseño no estuviera tan pues no estuviera mal diseñado. Bueno, también se seleccionaron 12 botones. Estos 12 botones se colocaron en el puerto A. Se seleccionó el primer botón se colocó en el puerto A0. El segundo botón se colocó en el puerto A1. El botón 3 se colocó en el puerto A2 y así sucesivamente hasta llegar hasta el botón 6, que lo colocamos en el puerto RA5. Después el pin oscilador 1 y oscilador 2 también se diseñó y se colocó un cristal con 2 capacitores. Uno es hacia el oscilador 2, que es el puerto A, el pin RA6 fue hacia el cristal y a su vez hacia el capacitor. Y el pin RA7, que es el oscilador 1, fue hacia igual al cristal en la patita siguiente, que también nos llevó hacia el capacitor. Bueno, una vez que tenemos esto, seguimos con los demás botones. Desde el botón 7 hasta el botón 12 se colocaron en el puerto B, desde el pin RB0 hasta el pin RB6. Ya una vez que tenemos ya colocados los botones y el cristal y el capacitor, nos pasamos al puerto C del PIC, en donde colocamos 6 servos, ¿sí? Cada servo pues se le asignó un número para cuestiones de simulación, desde servo 1 hasta servo 6. El servo 1 se conectó al puerto C, al pin RC0. El servo 2 se conectó al pin RC1 del puerto C, y el servo 3 se colocó en el puerto C del pin RC2, y así sucesivamente hasta llegar hasta el puerto 6, que es el RC5, que se conectó al servo 6. Ya una vez que se había diseñado el diagrama, también se seleccionó el regulador de voltaje, que es el 7805. Este contiene 3 patitas, 3 pines. Uno que son la patita 1 es la tensión de entrada, la 2 es la masa y la 3 es la tensión de salida. La tensión de salida se conectó hacia los botones, y la tensión de entrada hacia el regulador. Y el pin 2 se colocó hacia lo que es la tierra de los motores servos, ¿sí? Una vez que ya tenemos diseñado nuestro diagrama, el siguiente paso era probarlo, ¿sí? Entonces se da doble clic sobre el PIC para de ese modo poder cargar el archivo X. Previo a esto ya se había compilado el código en MPLAB X. Ya tenemos el archivo .exe. Entonces de ese modo damos doble clic sobre el PIC, buscamos el archivo .exe, se carga, y una vez hecho esto ya se prueba en la simulación.
A continuación, una vez ya armado el brazo Puma, realizamos las siguientes fórmulas para poder determinar las posiciones del brazo manipulador, obteniendo 3 posiciones mediante las fórmulas utilizadas, adquiriendo los grados 90, 80 y 0. Verificamos la fórmula para la posición central que nos arroja 90 grados. Es la siguiente: 2 milisegundos a 180 grados. Esta es a tiempo posición extremo de 90 grados a 90 grados. Da como resultado de posición central de 90 grados. Así, para obtener el resultado de 180 grados, que da como resultado de 0.666 milisegundos, más el aumento del tiempo que da la posición central, que es 0.3 milisegundos, obteniendo como resultado 0.96 milisegundos, que equivale a 180 grados, para obtener la posición de 0 grados. Multiplicamos 2 milisegundos por 90 grados entre 80 grados, que te da como resultado 1.6 milisegundos, más el aumento de la posición central, que arroja como resultado 1.3 milisegundos, que equivale a 0 grados. El circuito se encuentra conectado de la siguiente manera. Todos los pulsos de los servomotores están conectados al puerto C. El servomotor 1, que es la base, está conectado al bit 0. El servomotor 2, que es el hombro, se encuentra conectado al bit 1. Y el servomotor 3, que es el codo, se encuentra conectado al bit 2. El servomotor 4, que es la muñeca, al bit 3. El servomotor 5, que es la muñeca que gira, al bit 4. Y por último, el servomotor 6, que es la pinza, va al bit 5. Los botones que se utilizaron son el 1, 4 y 5, que van conectados al puerto A, el botón 1 al bit 0, el botón 4 al bit 3 y el botón 5 al bit 4. Los botones llevan un alambre de cada pin del PIC a cada pata del botón, la cual a su vez lleva una resistencia de 10 kilos y va hacia corriente, mientras que la otra pata va a tierra. Después de lo explicado, procedemos con la explicación del código. Primero es la zona de datos o librerías. Primero encontraremos leads, P igual a 16F887, que sería el procesador utilizado, o en este caso sería el microcontrolador que utilizaremos para la programación. Y después sería el include, que sería la definición de algunos operandos utilizados para el microcontrolador PIC 16F628A. A continuación serían los config, que serían las configuraciones por defecto del PIC. A continuación sería error level 301 y 302, que ignora todos los errores almacenados en los bancos. A continuación serían los ciclos. Esta variable se utiliza para repetir el pulso que envía los servos, el número de veces que sea necesario para llegar a la posición deseada. Después sería la definición de los servos. Bueno, utilizaremos la instrucción define para definir los servos que utilizaremos. Se utilizarán 6 servos, los cuales los pondremos en el puerto C desde el pin 0 hasta el pin 5. Siguiente será la definición de los botones, que utilizaremos 3 botones que irán en el puerto A, el 0, el 3 y el 4.
el botón 0 hará la función de la posición inicial. El botón 4 hará la posición de la primer rutina y el botón 5 será la segunda rutina. Después definiremos un LED en el puerto C en el pin 7 que utilizaremos para ver si hay corriente en el PIC. Para empezar en la posición inicial vamos a poner un alto en el servo 2 y vamos a llamar 3 retardos, 2 de 1 milisegundo y 1 de 200 microsegundos. Después ponemos en bajo el servo. Después usamos el servo 3 al cual asignamos un alto y agregamos 2 retardos de 1 milisegundo cada uno. Igual ponemos en un bajo en el servo. Luego en el servo 4 ponemos un alto para habilitarlo y llamamos a 4 retardos, uno de 2 milisegundos, el siguiente de 1 milisegundo, otro de 600 microsegundos, el último de 200 microsegundos y le asignamos un bajo para deshabilitarlo. El siguiente servo es el 5, en el cual ponemos un alto y llamamos a un retardo de 500 microsegundos y asignamos un bajo al servo para deshabilitarlo. El servo siguiente es el servo 6. Le ponemos un alto para habilitarlo, después llamamos a 4 retardos, uno de 2 milisegundos, otro de 1 milisegundo, el siguiente de 600 microsegundos y el último de 200 microsegundos. Por último llamamos al servo 1. Le ponemos un alto para habilitarlo y llamamos a 3 retardos, 2 de 1 milisegundo y el último de 200 microsegundos y le asignamos un bajo para deshabilitarlo. A continuación vamos a dar una breve explicación sobre lo que es la posición donde el brazo manipulador toma un objeto. Cabe destacar que igual que en el proceso anterior, para habilitar los servos le mandamos un alto y para deshabilitarlo le mandamos un bajo. Vamos a empezar con el servo 6. A él se le asignaron 2 llamadas de retardos, uno por 200 microsegundos y el segundo por 2 milisegundos. El siguiente servo fue el servo 1, al cual le asignamos también 2 retardos, uno por 200 microsegundos y otro por 2 milisegundos. El servo siguiente es el servo 2. Le asignamos 3 retardos, 2 por 200 microsegundos, eso serían 400 microsegundos y otro por 1 milisegundo. A continuación es el servo 3. Solo hicimos una llamada de 500 microsegundos. Después utilizamos el servo 4, en el cual utilizamos 2 retardos, o mandamos a llamar 2 retardos, uno por 2 milisegundos y otro por 1 milisegundo. Después utilizamos el servo 5, al cual también solo le hicimos una llamada de retardo de 500 microsegundos. Después utilizamos el servo 6, al cual le asignamos 4 retardos, uno por 1 milisegundo, otro por 2 milisegundos y 2 más de 200 microsegundos cada uno. Después utilizamos el servo 3, al cual se le hicieron 3 llamadas de retardo, uno por 1 milisegundo, otro por otro milisegundo, y otro por 200 microsegundos. Y por último utilizamos el servo 4, el cual fueron 4 retardos, uno de 2 milisegundos, otro de 1 milisegundo, uno de 600 microsegundos y otro de 200 microsegundos. Este es el orden de los servos para que el brazo manipulador hiciera la función de tomar un objeto.
El equipo de alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con un conocimiento en lenguaje ensamblador, llevó a cabo la construcción y el ensamblaje de un brazo Puma. En resumidas palabras, nos dimos a la tarea de hacer funcionar los ejes de cada servomotor, así como las potencias y los giros. Nos llevamos a cabo la construcción de con unas rutinas creadas con un programa llamado MPLAB. El periodo entre pulso y pulso no es crítico. Para que el servomotor se encuentre en la misma posición, es necesario evitar el pulso constante para que no se dañen los ejes ni los engranes. En pocas palabras, hay que implementar los usos adecuados de los límites para cada giro para evitar dañar los equipos, el voltaje y etc.